Vivimos en tiempos de descontento ante la política. La mayor parte de los argentinos sigue creyendo que la democracia es el mejor sistema de gobierno que existe, y este programa es en sí mismo una expresión de esa creencia. Pero, ¿por qué lo creemos? Porque tenemos muy claro, porque recordamos con mucha claridad que cuando no hubo democracia en este país ocurrieron cosas infinitamente más atroces que la peor que pueda haber ocurrido durante un gobierno democrático. Por supuesto, eso no significa que seamos ciegos ante las razones que justifican el descontento, y tampoco se nos escapa que el hecho de hablar mal de la política es precisamente hacer un uso político de ese descontento. Hoy vamos a hablar de uno de esos hechos que justifican la desconfianza que muchos argentinos han desarrollado respecto de lo que llamamos la rosca o la existencia de ciertos políticos que parecen privilegiar el interés personal o sectorial antes que el bienestar de la mayoría de los argentinos. Me refiero a aquello que todavía seguimos llamando hoy el Pacto de Olivos, que a comienzos de la década del 90 cocinaron Menem y Alfonsín. Pero, como en la democracia también ocurren cosas maravillosas, vamos a recordar ese peliculón que fue Pizza, Birra, Faso. Vamos a celebrar la iniciativa política que permitió identificar a los caídos, a nuestros caídos en Malvinas, y vamos a hablar de la ley que democratizó, y ojo que dije democratizó, no mercantilizó, la donación de órganos para trasplantes. Y un lujo. Vamos a conversar con quien para mí es el más grande de los periodistas argentinos de estos 40 años de democracia, Horacio Berbisky, aquí en este programa. No te vayas, que arrancamos así. Hoy vamos a volver a jugar con esas frases célebres que han sido dichas en algún momento de los 40 años de democracia y que la mayoría de nosotros recuerda, aunque a veces no recuerde quién fue que la dijo y en qué circunstancia. La frase con la que vamos a jugar durante todo el programa de hoy es una que suena particularmente misteriosa. Vi algo que no me gustó. ¿Te suena, Iriani? Ni la más pálida idea. Pero bueno, al final del programa, vamos a develar la incógnita, no sean truchos, no hagan trampas. Ahora sí vamos a hablar del tema central, de uno de los temas centrales del programa de hoy, que es el Pacto de Olivos, que ocurrió a comienzos del 93 y que ocurrió en un momento que, si bien no hace tanto tiempo, había algunas cosas que eran muy distintas, como el hecho de que los gobiernos durasen 6 años y de que no existiese la posibilidad de reelección. Muchas cosas cambiaron desde ese momento. El 14 de noviembre de 1993 ocurre este acuerdo, el Pacto de Olivos, entre los máximos referentes del peronismo y el radicalismo, que justamente lo que logran es que a través de este pacto que ellos estaban haciendo se empezara a organizar la reforma de la Constitución. Esta idea de reformar la máxima norma estaba en el aire, si se quiere, desde el retorno de la democracia. Alfonsín lo había intentado, pero no había prosperado, y finalmente, cuando en el año 93 le va muy bien en las elecciones legislativas a Menem, bueno, genera esta posibilidad, esta fuerza para ir por todo. Que hay que decir que esta idea primigenia de que la nueva Constitución tenía que ver con representar esta nueva era política democrática no fue lo que realmente movió a Menem. En este caso hablamos de objetivos, ambiciones mucho más personales, y bueno, así lo vemos en el informe. El Pacto de Olivos consistió en un acuerdo político que tuvo muchas cosas buenas en cuanto a la escritura y muy pocas cosas buenas en cuanto a la ejecución. El Pacto de Olivos no gozó de apoyo popular, era visto como un negociado político. Fue un pacto que no estuvo bien pergeñado. Se dijo que la letra chica se iba a escribir después. Y no sé si a Alfonsín no le enroscaron la víbora un poco en esa letra chica. El domingo 3 de octubre de 1993, el justicialismo se impuso en las elecciones legislativas con casi el 44% de los votos.
Fue el resultado que el presidente Menem necesitó para impulsar una reforma constitucional que le permitiese ser reelecto. Menem y Alfonsín caminando juntos de alguna manera muestran un cambio de época, una afirmación del neoliberalismo que se gestó durante la dictadura, pero que se terminó de instalar en el gobierno de Menem. ¿Qué pasó con el Pacto de Olivos? Como tantas otras veces tenemos leyes que no cumplimos. Atendió a intereses sectoriales. Y esos intereses sectoriales para el menemismo obtener la viabilidad de un nuevo mandato. ¿Qué le voy a preguntar a usted? Y de lo que viene ahora, reforma y reelección. ¿Qué le parece? El otro día no me quería hablar de esto. ¡Qué vivo! Yo el otro día reforma, no, ¿qué reforma? Hay que pasar las elecciones. Claro, ya pasamos. Para él, fundamentalmente, la reforma del año 94 era la de consagrar la posibilidad de su reelección. Y de ahí quedaron cosas que son piolines sueltos, que hasta hoy nos están trayendo una serie de dificultades. Creemos que estamos salvando las esencias de la democracia argentina. Usted dice que está trabajando para los argentinos, pero hay quienes dicen que está trabajando solo para recuperar el poder, aunque más no sea partidario, y para recuperar protagonismo. El poder, al contrario, lo arriesgué. Alfonsín, él me llamó, me hizo llamar a través de un secretario, siempre me acuerdo, porque fui a la casa y me dijo, quiero que me explique qué es el neoliberalismo y qué es el neoliberalismo en la educación. Y un político como Alfonsín estaba cruzado de contradicciones en ese momento. El radicalismo no estaba en condiciones de oponer resistencia a las aspiraciones de reelección de Menem. Alfonsín no había podido terminar su mandato en 1989 y el partido estaba dividido entre los dirigentes que rechazaban una eventual reforma y los gobernadores que la aprobaban. Políticamente el peronismo estaba en ventaja, pero eso no significaba que uno negara conversar. Significaba que no había que negociar, pero bueno, esas son las cosas que pasan y ya pasaron a la historia. El 14 de noviembre, después de algunos encuentros previos y privados, Menem y Alfonsín pusieron su firma en la quinta presidencial. El PJ y la UCR se comprometieron a impulsar una reforma constitucional y a votar en la Asamblea Constituyente a favor de un núcleo de coincidencias básicas que no sería sujeto a debate. A ese acuerdo se lo llamó el Pacto de Olivos. Sigamos adelante. Estamos transformando a la Argentina. Y la nueva sociedad que ya vislumbramos necesita contar con estructuras. Los 13 puntos del llamado Pacto de Olivos, transmutados nominalmente en núcleo de coincidencias básicas, debían votarse todos juntos. Es decir, 13 propuestas que había que votar por sí o por no, sin poder discernir. A 6 años del siglo XXI, dejémosle a las generaciones que vienen un país estable y con las herramientas necesarias para enfrentar con éxito el futuro. Todo este proceso, que se inició el 14 de noviembre del 93, dio lugar al proceso constituyente en sí mismo, ¿no? Claro, la Convención Constituyente comenzó en el año 94 en las ciudades de Santa Fe y Paraná, y allí las congresales y los congresales se dieron cita para empezar a elaborar esta norma. ¿Cuál fue uno de los principales conflictos? Que tanto el peronismo como el radicalismo habían acordado lo que se llamó el núcleo de coincidencias básicas. Esto eran 13 puntos sobre los que no había discusión posible en términos de que cada congresal podía votar o a favor o en contra como bloque. Digo, no podían decir, sí quiero la reelección, pero no quiero el tercer senador por la minoría, ¿no? Digo, justo menciono las dos cosas que eran las centrales. Son 13 los puntos y bueno, por supuesto, quienes no pertenecían ni al radicalismo ni al peronismo estaban en disconformidad con esto porque querían tener el libre albedrío, la posibilidad de elegir algunos sí y algunos no. Pero bueno, así estaban dadas las condiciones y así se avanzó, como decía recién, justamente con estos puntos que tal vez son los principales. Se podía reelegir a un presidente o a una presidenta y también se establecía que la segunda fuerza, digamos, iba a tener un senador en cada provincia y en la ciudad de Buenos Aires por la minoría. Señores convencionales. El 10 de abril de 1994 se votaron los y las convencionales constituyentes.
se impuso nuevamente el peronismo, esta vez por casi el 38% de los votos. Sí, seguro. Si así lo hicieres, Dios os ayude. Si no, Él y la patria os lo demanden. Las dos fuerzas políticas tenían enorme desconfianza una de otra. Y por eso es que en el Pacto de Olivos acordaron esta herejía, no hay otra manera de calificarla, constitucional. Al señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem. Está en esta honorable asamblea, en ustedes, señores constituyentes, dar el acuerdo o el adecuado marco de entrada a la Argentina del siglo XXI. Solo me resta pedir como Urquiza que la luz del cielo y el amor a la patria los iluminen. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. El resultado es que cuando llegó la votación del núcleo de coincidencia básico, no solamente nuestra fuerza, el Frente Grande, sino que muchas delegaciones de convencionales provinciales se levantaron y se fueron junto con nosotros de la sesión. De manera que paradojalmente la cláusula que ingresa con menos votos es aquella del Pacto de Olivos. Una preocupación que tenemos los convencionales del Frente Grande y es cuánto hay de atenuación del sistema presidencialista en el conocido o manifestado como Pacto de Olivos. ¿Quién tiene margen de los partidos firmantes del pacto para robarse el balotaje o para manotearse la reelección del presidente Menem? Ya está asumido por la sociedad, ya está el pacto, el contrato, la campaña electoral. Me causa gracia cuando dice que le prometieron a la gente una forma de votar. Le ofrecieron 13 puntos. La otra tensión fuerte, dado que no se podía tocar el núcleo de coincidencias básicas, la tensión entre una concepción más presidencialista, que es la concepción tradicional de la Argentina, o sea, la idea de Alberdi, ¿no? Es decir, un país fuertemente presidencialista y algo a lo que se inclinaba más Alfonsín y algunos otros sectores, que es una idea más parlamentaria. Deben interpretarse de forma restringida y con el más cuidadoso escrutinio las facultades del Poder Ejecutivo de dictar decretos de necesidad y urgencia, el ejercicio de las facultades de legislación delegada y la facultad para promulgar parcialmente las leyes. La Constitución del 94 tiene muchas cosas buenas que no se cumplen. Lo único que se cumplió realmente fue el Consejo de la Magistratura, que así son los líos que ha traído. Y lo otro que se cumplió, el senador por la minoría, que le permitió al radicalismo tener un senador en cada provincia que de otra manera no hubieran tenido. La reforma incluyó nuevos derechos y garantías de defensa de la democracia, derechos ambientales, étnicos y humanos, pero también creó y modificó órganos del Estado, cuyas funciones y límites no consiguió plasmar con la suficiente claridad. Creó un organismo que no se dice cómo se integra, creó una autonomía que no se dice qué límites tiene. Le transfirió las riquezas naturales a las provincias, lo cual está trayendo una serie de dificultades bastante gruesas. No resolvió el problema de coparticipación federal. Yo quiero que todos los convencionales de las provincias sepan que de votarse en esta fórmula, sin aclararlo de esta manera, si el día de mañana, para cualquier emergencia previsional como se está rumoreando, se crean impuestos especiales y se le da asignación específica, no se van a poder coparticipar a todas las provincias. Se negociaba todo el tiempo, había muchísima rosca política, pero la rosca política no está mal. O sea, la rosca es buscar acuerdos. Que no se puede gobernar un país diciendo que se lo hace en base al consenso y tratando de atarlo al conjunto a cláusulas que tienen que ver con reproducir la relación existente entre los sujetos de una sociedad que no aguanta más con esta forma de distribución de los servicios, de los bienes, de la riqueza, etc. La otra cláusula, yo diría magnífica, fue la cláusula del deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional,
que es la condena al golpismo. Y yo creo que hoy día esta cláusula tiene particular vigencia, donde una Corte Suprema de Justicia de la Nación ha usurpado las facultades del Poder Ejecutivo, ha usurpado las facultades del Poder Legislativo, convirtiéndose en definitiva esta Corte Suprema de Justicia de la Nación en un poder colocado por sobre el deber de obediencia a esa supremacía constitucional. El 22 de agosto de 1994, en la ciudad de Santa Fe, la Convención aprobó definitivamente la reforma constitucional. El texto es el resultado del proceso político iniciado en el Pacto de Olivos y refleja la fragilidad política de una Argentina con apenas una década de vida en democracia, que con aciertos y errores, la Constitución del 94 intentó apuntalar. ¿Qué hubiera pasado si Alfonsín no acordaba el pacto con Menem, ¿no? Cuando uno lee la Constitución del 94 y lee la inclusión de los derechos humanos, la inclusión de los tratados internacionales, o sea, hay aspectos de la Constitución del 94 que son realmente avances y que fueron también producto del Pacto de Olivos. ¿Cuántos nuevos derechos permitió la nueva Constitución y cuántos problemas nos dejó abiertos que todavía padecemos ahora, ¿no? Hablemos de otra cosa. Vamos a la fecha en la que se cumplieron 30 años del desembarco argentino en Malvinas, fecha en la cual la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió a la Cruz Roja Internacional que intercediese ante Gran Bretaña para que pudiésemos identificar a los soldados argentinos que habían caído en combate durante la guerra. Y esto dio lugar a la intervención de una de las glorias de la democracia argentina, que es el equipo argentino de antropología forense, que intervino en esta cuestión. ¿De qué manera, Alan Longi? Y desde el 2 de abril de 2012, cuando se produce este envío epistolar de alguna manera y interviene el equipo argentino de antropología forense, hasta la actualidad, que viene trabajando allí en las Islas Malvinas. Los primeros resultados estuvieron en diciembre de 2017, cuando después de un arduo trabajo se pudo empezar a identificar a aquellos soldados argentinos que hasta entonces estaban solo conocidos por Dios, como versaba cada una de las tumbas de los soldados argentinos en el cementerio de Darwin, allí en las Islas Malvinas. Un proceso largo en el cual tuvieron que intervenir cada uno de los familiares de los caídos y que se atravesó así. En 1983, meses después de terminada la Guerra de Malvinas y mientras Argentina estaba abocada en su camino hacia las primeras elecciones democráticas, el ejército inglés trasladó a los argentinos caídos en campos de combate al cementerio de Darwin. Allí, bajo la directiva de un coronel británico y de forma unilateral, enterraron a 237 combatientes, 121 de ellos en tumbas con la inscripción «Soldado argentino solo conocido por Dios». María Boskovic es hermana de Pedro, muerto en Malvinas y enterrado en una tumba anónima por más de 30 años. El tema de la ausencia, de no poder hacer el duelo, de no ver un cadáver, de no enterrarlo, es algo muy duro. En 2011, familiares y excombatientes presentaron un amparo a la justicia argentina para exigir que se identifique a los soldados enterrados como NN. Hasta entonces, ningún gobierno se había ocupado del tema. En agosto del año pasado hicimos una presentación en la justicia donde pedíamos un recurso de amparo para que la justicia le ordene al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre todos los mecanismos necesarios para que un equipo de avanzada se instale en las Islas Malvinas, un equipo de antropólogos, ¿no? Y identifique a los 124 soldados que figuran como NN en el cementerio argentino de Darwin. Estamos hablando de pérdidas que son pérdidas eternas y que no se permite que ese familiar pueda tener un lugar específico donde homenajearlo. La presencia de un cuerpo, más allá de que esté bajo una lápida con un nombre, no deja de ser una presencia, ¿no?
Pocos meses después, el 2 de abril de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el inicio de las gestiones diplomáticas para identificar a los soldados argentinos enterrados como NN en el cementerio de Darwin. Todos los familiares de los muertos y los caídos en el combate necesitan identificar los restos de sus seres queridos, darles un nombre a esas lápidas y ir a rezar, a llorar, porque es lo que uno hace frente a una lápida, llorar también. Y bueno, y ponerle flores y sentir un poco de consuelo sabiendo que por lo menos una partecita de la persona que uno quiso y que significó tanto en la vida de cada uno está ahí. En paralelo, el amparo fue aceptado. El prestigioso equipo argentino de antropología forense, que ya había participado en la identificación de restos de personas desaparecidas durante la última dictadura y de Ernesto Che Guevara, entre otros, fue convocado para llevar adelante la tarea. Nosotros comenzamos a trabajar en un equipo interdisciplinario y también interinstitucional en lo que tenía que ver con la búsqueda de las familias. La búsqueda, las entrevistas y la toma de muestra. Al comienzo del trabajo hubo una etapa en la cual, quizá también porque era algo muy novedoso, por falta de información, porque no se sabía bien, la gente no conocía bien cuál iba a ser el trabajo que se iba a realizar en las islas, muchos familiares no querían ser parte del proyecto. Tenían miedo, pero a medida que el proyecto va avanzando y a medida que van surgiendo las primeras identificaciones, muchos familiares que en un primer momento habían dicho que no, terminan siendo parte. Hoy en día son muy poquitos los casos en los cuales los familiares no aportaron su muestra. Pusimos una fecha y vino un médico forense, una escribana, una trabajadora social y una antropóloga. Me hicieron la extracción de sangre, estuvimos charlando un buen rato, un grupo de gente, me parecieron encantadores. El 1 de diciembre de 2017 se le entregó a los gobiernos de Argentina y Reino Unido los primeros resultados del trabajo multidisciplinario forense. 88 soldados habían sido identificados. Y bueno, me acuerdo que el escribano me entregó la carpeta y me dijo que había salido en un 99% la positividad. Tuvimos que contarles a todos cuál había sido el resultado y la verdad que fue un momento maravilloso. Recuerdo todo el tiempo esto de tomarte las manos, que más allá de que yo no había estado con los cuerpos de sus hijos, tenían esa necesidad de tocar a quien había tocado, ¿no? A su hijo, y eso fue muy fuerte cuando muchos de los padres, de las madres, de los hermanos pudieron agarrar las manos de nuestros compañeros que sí habían estado en las islas, ¿no? En marzo de 2018, los familiares de los soldados identificados viajaron a Malvinas y por primera vez pudieron encontrarse con la tumba de sus seres queridos, debidamente identificada. Eran momentos, la verdad, muy fuertes, porque la familia obviamente se abría completamente y aparte, digamos, todo el tiempo decía, es la primera vez que nos vienen a tocar la puerta. Es la primera vez que nos escuchan, es la primera vez que podemos decir lo que necesitamos. Así que fueron momentos muy importantes. Me pareció un acto de justicia muy importante. Me pareció como que merecíamos como familia recibir esa noticia. Quizás lo más fuerte fue que yo había estado tan descreída y que este grupo de gente me demostró que era posible creer. Pero en cada uno de los actos y las pequeñas cosas que hicieron, el grupo de antropología forense me parece gente de primer nivel.
Muy interesante lo que dijeron los familiares de los soldados caídos cuando se les ofreció la posibilidad de repatriar sus restos. Dijeron, no los vamos a repatriar porque ya están en suelo patrio. En el bloque que viene vamos a hablar con alguien que no es ni antropólogo ni forense, pero que esto de las investigaciones lo tiene muy claro. Horacio Berbisky. No te vayas. Es periodista y además hijo de un periodista y narrador notable, Bernardo Berbisky. Ha sido y sigue siendo militante de los derechos humanos, es autor de una enorme cantidad de libros de investigación y es, a mi juicio, lo defiendo ante quien quieran, el mejor periodista argentino de los últimos 40 años. Horacio, ¿quién eras a fines de 1983? ¿Qué estabas haciendo? A fines de 1983 quiere decir el momento de la elección presidencial. Bueno, había emergido después de del hundimiento de la dictadura en la Guerra de las Malvinas. Estaba haciendo algunas colaboraciones en algunos medios, después de muchos años de silencio público, de clandestinidad y de colaboraciones, digamos, para la difusión en el exterior de las cosas que pasaban en la Argentina. ¿Y qué expectativa tenías respecto de la democracia incipiente? ¿Le tenías fe? Me desconcertaba que el presidente democrático fuera un radical. Que, digamos, la democracia estuviera encarnada por un radical contradecía toda la experiencia de lo que uno sabía de la Argentina. Los radicales eran el golpismo, la desestabilización, las políticas antipopulares. Ahora, Alfonsín, digamos, tuvo méritos históricos indudables, básicamente en enfrentar el tema de los crímenes cometidos durante la dictadura por el Estado terrorista. Eso parece que marca marca el gobierno de Alfonsín y marca la historia de los 40 años de democracia de la Argentina. En el caso de Alfonsín yo creo que eso fue, digamos, muy utilitario. Es decir, Alfonsín concibió eso con la idea de que los militares estuvieran ocupados de sí mismos y no de la economía, del largo de las polleras de las mujeres, del pelo de los hombres, como había ocurrido en situaciones anteriores. Lo cual no le quita mérito a la política que él hizo. Yo creo que es muy valiosa. Esto no lo estoy diciendo para cuestionar lo que hizo Alfonsín. Realmente fue una de las cosas que aseguró, digamos, que no hubiera más golpe de Estado en la Argentina. Y es un mérito histórico de Alfonsín que no se lo va a quitar nadie. Ahora, a partir del fenómeno de Argentina 1985, hay una tendencia a mirar el trámite de aquellos juicios de una forma bastante blanca o bastante rosa, si querés. ¿Cuál fue la forma en que vos viviste el trámite de esos juicios en ese momento? Bueno, para mí fue profundamente conmovedor. Yo estuve prácticamente en todas las audiencias de principio a final. Se puede cuestionar, y hemos cuestionado, el criterio de política criminal que siguió Alfonsín, es decir, elegir unos pocos casos, juzgar a los comandantes. Por ejemplo, Galtieri podía ser juzgado por los crímenes cometidos por cualquier subordinado en el lapso en que él fue jefe de Estado Mayor del Ejército, pero no podía ser juzgado por los que cometió él personalmente cuando era comandante del Cuerpo 2. Ese fue el diseño de política criminal, que por supuesto después logramos romperlo, y por eso hay juicios hasta hoy, porque la idea era rapidito terminar, pocos casos, cerrar y dar vuelta a la página. Y si eso hubiera sido así, no hubiera tenido el efecto pedagógico que tuvo y no hubiera tenido el efecto profundo que tuvo. Y ahí quiero hacer otro reconocimiento a Alfonsín, porque cuando llegó Kirchner a la presidencia y tomó esa bandera que los organismos de derechos humanos habíamos sostenido en soledad durante años, desde
las leyes de obediencia debida de Alfonsín y los indultos de Menem, los organismos seguimos exigiendo justicia y logramos muchas cosas. Digo, cuando Kirchner asumió la presidencia en el 2003, había 50 militares detenidos en ese momento. Y entre ellos Macera y Videla. Y eso fue por obra de los organismos de derechos humanos. Kirchner tomó esa bandera y ese es un mérito enorme. Él no hubiera podido hacerlo sin todo lo que previamente hicieron los organismos de derechos humanos. Pero lo que los organismos hicieron no se hubiera consolidado si él no lo hubiera impulsado. Y él no hubiera tenido la facilidad que tuvo si Alfonsín no lo hubiera apoyado. Porque Alfonsín, que ya estaba prácticamente retirado, Alfonsín no se retiró nunca, pero digamos, no era ya una figura central, y cuando Kirchner impulsa la reapertura de los juicios, en el radicalismo cayó mal eso, y fue Alfonsín el que paró esa reacción en el radicalismo, dijo no, está bien, y lo apoyó. Eso también es un reconocimiento que hay que hacerle a Alfonsín, que ha sido el menos radical de los presidentes radicales. Dicho como un elogio. Sí, claro. Vos que trabajaste tanto con Rodolfo Walsh, para vos como para ustedes, esto de que un periodista no solo incidiese sobre la realidad con su trabajo específico, sino que además adoptasen formas de militancia, imagino que se te dio de una manera muy natural. Y ahora vivimos en un mundo en el cual el periodismo parece ser completamente otra cosa, ¿no? Digamos, y el hecho de la investigación y de la búsqueda de pruebas y de documentos, ¿verdad? Parece haber sido sobrepasada por la luz de opinólogos. No tanto, che. Yo publiqué la lista de los 100 principales fugadores de divisas durante el gobierno de Macri. La publiqué hace 3 años. Ahora, eso que vos decís de que ahora hay opinólogos, bueno, siempre hubo, digamos, no nos olvidemos de los Neustadt, de los Gómez Fuentes, digamos, no son un invento de ahora, ¿no? Y además vos fíjate que el periodismo político hoy, de alguna manera, ha copiado el ejemplo, el modelo, y a veces incluso los personajes del periodismo de chimentos de la farándula. Entonces es todo peleas, gritos, versiones, desmentidas, insultos. ¿Eso es resabio del menemismo cultural en algún sentido? Bueno, Menem es también un producto de la misma sociedad, ¿no? Digo, podemos usar esa denominación, pero Menem terminó su gobierno hace 20 y pico de años. ¿Cuál fue para vos el mejor momento de la democracia argentina en estos 40 años? Para mí fue el nacimiento del kirchnerismo en el año 2008. Cuando el kirchnerismo empieza una batalla con las patronales agropecuarias. Una batalla, digamos, tácticamente perdida, pero que profundiza una identidad, define de alguna manera un programa, selecciona de alguna manera determinadas alianzas y el surgimiento de un liderazgo muy potente, muy poderoso, que sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy, ¿no? Y otro momento muy importante es cuando Alfonsín decide enfrentar el alzamiento contra la justicia y
y la demanda, digamos, de amnistía, y convocan la movilización popular contra el alzamiento y aísla a los alzados. Después podemos polemizar si la casa está en orden, o como dicen los radicales, la frase seguía, y no hay sangre en la Argentina. Se puede discutir, todo eso se puede discutir. Pero la decisión de Alfonsín de convocar a la movilización para enfrentar un alzamiento es anterior al alzamiento de Semana Santa del 87. Hay toda una programación de movilizar y de rodear lo que era la Jefatura de Estado Mayor, donde hoy está el Ministerio de Defensa, cortarles el agua, cortarles la luz, y convocar a la movilización popular. Esa es una decisión que Alfonsín tenía tomada desde antes de que se produjera el alzamiento. Eso también me parece un momento fundamental de la democracia, y que, digamos, de hecho lo que ha impedido es que se reiterara la historia de los cíclicos golpes de Estado, y que realmente hubiera en ese sentido un nunca más. Hay otros problemas muy graves. Esta no es una democracia para idealizar, y menos en este momento. Pero el tema, digamos, del golpe militar se acabó. Lo acabó la movilización, lo acabaron los organismos de derechos humanos, la lucidez de Alfonsín, el coraje de Kirchner y la movilización popular que finalmente asumió el tema y lo hizo propio, como se ve claramente en la respuesta al 2x1 de la Corte Suprema de Justicia. Eso me parecen los momentos más importantes de la democracia argentina. Como parte de una generación, vos hablabas por eso de ciclos también, digo, si bien es cierto que el ciclo de los golpes militares parece definitivamente acabado, como también mencionabas, hay otros problemas muy graves, y para algunas generaciones esta sensación de que esta película más o menos con otros actores, u otro fondo, qué sé yo, pero que ya la vivimos, digo, ¿qué te genera? Digo, yo no tengo la sensación de que ya la vivimos, yo tengo la sensación de que hay una cosa nueva, muy, muy jodida, muy peligrosa, que hay un corrimiento a la derecha que está enraizado en la sociedad, y que los líderes que enarbolan ese discurso lo hacen en sintonía con tendencias que hay en la sociedad. Y eso me parece que es nuevo, no me parece que sea... Muchas gracias, Horacio, por acompañarnos hoy en la noche. Gracias. Capaz que ya te diste cuenta a esta altura, en general, las remeras que uso, las remeras que la producción me presta, tienen algo que ver con los 40 años de democracia, en este caso de una manera muy ocurrente, porque esta seta, este circonio que tengo acá, es precisamente el elemento número 40 en la tabla periódica. ¿Cómo te llevas con la química, Alan Lonchi? Prefiero que hablemos de cine, la verdad. Ok, cambiemos entonces, hablemos de cine, hablemos de una de las películas más relevantes del cine argentino contemporáneo, que se llama Pizza Birra Faso, que fue estrenada ¿cuándo y dirigida por quiénes? El 15 de enero del año 98, viene a cerrar de alguna manera parte de lo que es la década de los 90 y la nueva etapa del nuevo cine argentino. En este sentido, escrita y dirigida por Bruno Estañaro y Adrián Caetano. Es una forma más cruda de abordar ciertas historias y también de alguna manera de dar lugar a nuevas narrativas. En este caso la película se transformó en un éxito absoluto, película de culto por excelencia, y Estañaro mismo nos cuenta en este informe cómo fue vivir esa grabación que se hizo en los alrededores del Obelisco, pero también adentro. En 1998 se estrena Pizza, Birra y Faso, una película escrita y dirigida por Bruno Estañaro que reflejaba con crudeza el día a día de un grupo de jóvenes que se ganaban la vida robando en el centro de Buenos Aires. Tranquilo que acá no pasa nada. ¡Hey!
manejé en un ver los costados. ¿Pero qué mierda estás haciendo? La puta que te parió. Dormilo, cordobés. Dormilo. Se lo mato, lo hacemos mierda, boludo. Dormilo. Frena, frena, frena. Sin proponérselo, se transformó en un retrato de una época, el retrato del fin de la convertibilidad. Nos interesaba bastante la cuestión de plasmar un poco la atmósfera que vivíamos en esa zona en que transcurre la película, que es Corrientes y 9 de Julio, Corrientes y Callao. Era una atmósfera que transitábamos todos los días, en general todas las noches, y tenía como... Había algo en el clima que nos interesaba retratar y fue eso lo que nos impulsó inicialmente. Desde el inicio, la película mostraba a esta banda de adolescentes marginales que realizaba robos de baja monta. ¿Qué le voy a decir que me está tocando el culo, boludo? Que no nací ayer yo. Pará, ¿de qué estás hablando? Que no soy puto yo, ¿me entendés? ¿Qué te pasa? Pará, ¿qué te pasa? Pará. ¡Sacate al chorro, hijo de puta! ¡Sacate al chorro! Vos acá andabas tirando por ahí, Con el cordobés y Pablo llevando adelante este robo para el chofer del taxi que les provee armas y les paga para que asalten a sus pasajeros, abre la película. Meté la mano entre las piernas y bajá la cabeza. ¿Por qué esa cosa? No. Madre. Y vieja, ¿me vas a dejar pasar, sí o no? No te dejo pasar un carajo porque te hiciste el piola, Loco, déjalo pasar, no ves que vengo con mala cosa, cordobés de mierda. ¿Qué es lo que decís? Eso es un cordobés de mierda, vieja. Mira, ¿por qué no venís la cosa? Vení, por favor, vení. ¿Qué te pasa? Te romper el orto a patar. Vení. Paralo de chile. Luego se juntan en el Obelisco, escenario clave de la película. La ley. Pero la escena del Obelisco no fue improvisada, digamos. Fue más improvisado el modo en que lo terminamos haciendo, pero en realidad estaba escrita y estaba guionada. Sucedía lo que termina sucediendo. Sin presupuesto ni grandes figuras de ese momento, la película era protagonizada por Héctor Anglada, Jorge Cezanne y Pamela Jordán, quienes con naturalidad desarrollaban las escenas, logrando un efecto de docuficción muy cercanas al espectador que transitaba esas calles del centro. Sí, lo que hacíamos en Pixar era por ahí decirle a los chicos que agarren el texto tal como estaban y que lo dijeran con sus palabras. Tal vez el aspecto germinal de esta idea de darle espacio a la improvisación surgió cuando decíamos la escena de Rubén, que se genera el disparo accidental de Megagón y él cae para atrás y al actor se le perdió el diente que había llevado. Esto tiene que ser palo y a la bolsa, loco, de una. Yo tengo un punto, una fiesta. Es en el 11. Hoy es viernes y el lugar está hasta las bolas. Córdoba, ¿no te parece poca va patando esa mullida? ¿Qué, te cagaste, Pablo? ¡La concha de hermana que tiene mierda en la cabeza! Pizza consolidó el llamado Nuevo Cine Argentino, el cual abarcó una serie de películas que se desentendían de los mandatos cinematográficos previos y registraban, de forma poco tradicional, otro tipo de historias. Inmediatamente después a su estreno, en enero del 98, se convirtió en un fenómeno cultural y generacional. Su paso por el Festival de Cine de Mar del Plata, 2 meses antes, había causado un fuerte impacto, y ese entusiasmo se transmitió y se contagió cuando la película llegó a las salas. Fue un inesperado éxito comercial y también de crítica. El impacto de la película fue, desde el punto de vista nuestro, algo totalmente desproporcionado respecto del plan inicial. Calculá que eso inicialmente era un concurso de telefilms, o sea, películas para televisión que ni siquiera iban a ser terminadas en fílmico. Y un poco lo que genera el impulso que después termina teniendo Pixar es que le mandamos el VHS en aquel momento a Claudio España, que era uno de los que seleccionaba, un crítico que seleccionaba para la película, para el Festival de Mar del Plata, y él fue el que vio algo ahí que le resultó interesante. Este es un momento del que disfrutamos mucho en este programa porque es el que dedicamos a las leyes que enaltecen a la democracia, a las leyes que han ampliado derechos. Pero como ocurre en muchos casos, a veces
el origen, el germen de una ley es una tragedia, y una tragedia que tiene un nombre propio. ¿De qué ley y de qué nombre propio estamos hablando, Rocío Criado? En este caso estamos hablando de la Ley Justina, que se aprobó el 4 de julio de 2018 y vino a simplificar el proceso de donación al establecer que todos los mayores de 18 años son donantes, salvo que dejen constancia de lo contrario. Y lleva un nombre y hay una historia detrás, como muchas leyes, que es la de Justina Locane. Seguramente muchas y muchos recordarán su historia del otro lado, una niña de 12 años que lamentablemente fallece en 2017 esperando un trasplante de corazón. En ese momento la familia dio a conocer el caso y a trabajar en esta ley, que es tan importante en un país que hay alrededor de 7.000 personas que están esperando un trasplante. Obviamente ese número va cambiando. Pudimos hablar con Ezequiel, el papá de Justina, que nos contó cómo fue todo el proceso, que nos habló de los desafíos que hay todavía en materia de trasplante y sobre todo de comunicación, ¿no? De las campañas de concientización, pero también de todo lo bueno que viene generando esta ley, que viene a salvar vidas. La Ley Justina es la 27.447 y dispone que toda persona mayor de 18 años es donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Lo que antes no existía, ahora existe y salva vidas. Qué mejor tener una ley que te emocione, que te sensibilice. Y en particular la Ley Justina es una ley que genera vida, que hace que otras personas tengan más posibilidades de poder seguir viviendo o de vivir mejor. Ezequiel Locane trabaja de forma constante en concientizar sobre la importancia del trasplante de órganos tras el fallecimiento de su hija Justina el 22 de noviembre de 2017. Ese día, junto a su familia, Ezequiel inició una campaña que un año después se volvió ley. Nosotros nos enteramos que Justina tenía el corazón lastimado cuando ella tenía 1 año y medio, salía de una especie de neumonía y el neumonólogo nos dijo que por las dudas ve un cardiólogo porque en la radiografía se ve ahí una marquita en el corazón. Así que ella desde el 1 año y medio tenía un blister con medicamentos que iba tomando y bueno, así transcurrió su enfermedad hasta que en julio del 2017 se siente mal un par de días, pensamos que era algo estomacal, yo la llevé a Buenos Aires a ver a la cardióloga y la cardióloga me dijo que le pide a Justina que salga un ratito. La cardióloga se da vuelta con los ojos llorosos y bueno, ahí yo me imaginé que venía alguna noticia no tan buena y ahí nos comunica que necesitaba un trasplante y bueno, y ahí empieza todo el proceso del trasplante, la espera del trasplante. Nosotros tenemos una espera muy larga que ha hecho que Justi se deteriore, por eso la situación crítica de ella. Esperando su corazón, hoy ella lo necesita, pero es mi hija, la conozco, nos transmitimos a través de la mirada y en la mirada me dice, mamá, seguí, porque yo quiero vivir. Justina tenía 12 años, todos sabemos que nos vamos a morir, pero ninguno de nosotros sabemos cuándo ni cómo. Ella con 12 años sabía que si en 3 o 4 meses su corazón no llegaba, se moría. Yo le pregunto, bueno, gorda, mira, hasta ahora se intentó cambiar la ley vigente, se intentaron hacer un montón de cosas y los resultados no han sido trascendentes. Entonces nosotros vamos a hacer algo diferente y vamos a hacer esto y le explico lo que vamos a hacer. Y ella estaba dibujando y levanta la mirada y me dice, papi, ayudemos a todos los que podamos. El 30 de mayo de 2018, en coincidencia con el Día Nacional de la Donación de Órganos, la iniciativa obtuvo la media sanción en el Senado. Lo que nosotros notábamos era que el involucramiento y el compromiso era serio, era profesional. Esta ley es futuro. Esta ley es darle una posibilidad, una esperanza a muchos que hoy la necesitan. Necesitamos un Estado que garantice el derecho a la salud como derecho humano y como derecho esencial. Necesitamos esta ley. Yo quiero decirle a Justina que hoy cumplió y que a nosotros nos dio una razón para creer en lo que hacemos cuando muchas veces sentimos que la realidad nos desborda. Un trabajo hermoso, hermoso en todo sentido y a pesar de haber colores de todo tipo político, se trabajó en equipo y se colaboró y el resultado es la Ley Justina, que es maravillosa. La nueva ley de trasplante de órganos fue sancionada el 4 de julio de 2018 en diputados. En ambas cámaras se aprobó por unanimidad.
El de Cristian es solo uno de los casos que prueban los efectos de la ley Justina. Me evaluaron para trasplante y dijeron que sí. Yo la verdad fue el peor día de mi vida. Christian Schmidt tenía 40 años cuando le diagnosticaron que necesitaba un trasplante de corazón. Y también tenía 40 años cuando le trasplantaron un corazón nuevo. En realidad, entre un momento y otro, no pasaron ni 24 horas. A las 4 horas salió mi trasplante, lo cual era histórico, porque habitualmente uno espera, no sé, un trasplante mínimo 15 días hasta un año. Yo recuerdo que estaba en la habitación solo y llorando porque nada, no sabía cuándo iba a ver a mis hijos, tengo 2 nenes chiquitos, y a los 5 minutos entra una médica y me dice, hay un proceso, un curso, hay un trasplante. Y yo digo, buenísimo, imagino que debe ser para alguien de los que está acá en el piso porque había otra gente. Me dice, no, es para vos. Y me emociono cuando lo cuento. Te juro que me llené de emoción, lloraba. Ese día se cumplía un año de la ley Justina. Esa ley invirtió la carga y pasamos a ser todos donantes. Entonces fue buenísimo. Y nada, acá estoy. En apenas un año, la Argentina se acercó notablemente a la tasa de la Unión Europea, el número de donantes por cada millón de habitantes. Hay otro factor interesante de la ley Justina que demuestra que cualquier ciudadano puede generar una nueva ley. No necesariamente tiene que ser una iniciativa de un diputado o de un senador. Y la ley, al pasar a ser todos donantes, ayuda un montón a todo el mundo. Es una ley muy linda, sí, fundamental, y es para festejarla y celebrarla, y es para festejar a Justina. No nos vamos a ir sin antes recordarte alguna de esas fechas que quizás no estén en letras de bronce en la historia, pero sí que remarcan hechos que vale la pena que recordemos. El 16 de diciembre del año 2020, la UNESCO establece al chamamé como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Esto lo hace por el valor de la ñanderecó guaraní, que esto significa estar en armonía con el espíritu y la naturaleza. El 7 de julio de 1994 se inaugura oficialmente la central hidroeléctrica Yacyretá, que fue una obra entre Argentina y Paraguay. Su principal función es transformar la energía hídrica en energía eléctrica. Actualmente abastece el 22% de demanda de energía eléctrica en el país. El 31 de mayo de 2007 se inauguró la línea H de subtes. Es la última en haber sido inaugurada hasta ahora en la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad no hay ninguna obra que se esté llevando adelante de ampliación de la red de subterráneos. El 16 de octubre de 2012 se inaugura el Espacio Cultural Julio Leparc en Mendoza con el propio Leparc y con el reconocido Quino. Fue un espacio que se pensó para reunir todas las expresiones artísticas y para hacer un nuevo paradigma en la industria tanto de la producción como del consumo cultural. No te olvides de buscarnos en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube, creo que vas a poder encontrar el programa entero. Pero ahora llegó el momento de que resolvamos el misterio de la frase de hoy. ¿Cuál es la frase? Vi algo que no me gustó. ¿Y quién fue el autor de esta frase? Ese señor que está atrás mío, Carlos Alberto Lole Reutemann, que ya era una especie de estrella, absolutamente famoso como conductor de Fórmula 1, pero ya se había empezado a dedicar a la política también. ¿Y en qué contexto la dijo? En julio, ¿no? Sí, julio del año 2002, cuando se reunió con el entonces presidente Duhalde, que le iba a ofrecer la candidatura a la presidencia por el Partido Justicialista en las elecciones de 2003. Esa es la frase que quedó, no es exactamente lo que Lole dijo una cosa mucho más enrevesada. He visto algo que quizás no lo voy a decir nunca, de algo que quizás no me terminó de convencer, o algo vi que seguramente no me terminó de convencer. En fin, lo concreto es que se bajó de la posibilidad de esa candidatura y a quien se le ofreció presentarse por el Partido Justicialista en las elecciones que venían como presidente, a Néstor Kirchner. Vaya si cambió la historia, ¿no? Nos vemos la semana que viene acá
con mucho más democracia.